Una mañana, un niño estaba jugando en el campo en compañía de sus padres. Correteaba como lo haría cualquier niño de su edad, disfrutando de una infancia romana que duraba más bien poco. De repente escuchó un ruido y al instante algo cayó sobre él. De manera casi instintiva, había extendido su manto y al ver lo que le había caído encima, comprobó que se trataba de un nido de águila con 7 polluelos. Sus padres, que se quedaron alucinados a ver la escena, acudieron rápidamente a consultar a los adivinos, quienes les dijeron que ese niño llegaría a ser el más ilustre de los hombres y que estaba destinado a ocupar 7 veces el mando supremo y la más alta magistratura. Ese niño se llamaba Cayo Mario. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos grabando desde la ciudad eterna, desde la propia Roma. Tengo aquí a un nutrido grupo de lobos y lobas que me están acompañando estos días. Tenemos la compañía de una cierva muy especial, la cierva de Sertorio. Y además, tengo aquí a mi lado a mi compañero, amigo, ídolo, arqueólogo, divulgador, escritor, Antigua Roma al día, un quinquerreme de las cositas romanas, Néstor Marqués. ¿Qué tal estás? Bueno, Iván, encantado de estar otra vez en la Antigua Roma, de estar en la ciudad eterna. Volvemos un año más a estar aquí. Y con un tiempo maravilloso, ¿eh? Es fantástico y bueno, pues estamos en un momento espectacular para hablar de la Antigua Roma desde la Antigua Roma. No hay mejor lugar que este y con un público de gente que está encantada y súper emocionada por estar aquí con nosotros y ver la Antigua Roma. Así que, bueno, pues yo creo que es, como decíamos, el mejor momento. Así que vamos a empezar. ¿Listo? Porque tenemos un temón hoy por delante. No os imagináis el tema que tenemos hoy. La República se está yendo por el desagüe y hoy hablaremos de 2 actores principales en esta tragedia republicana, como se llama el programa. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila. Vaya 2 personajazos. ¿Cómo te quedas? Es espectacular. Yo creo que cuando alguien piensa en la Antigua Roma y sobre todo en ese último momento de la República, creo que pocos son los que pueden igualar a estos 2. Así que, si te parece, vamos a empezar por Mario, que nació en Arpino entre los años 158 y 157 a.C., por lo que se cuenta en las fuentes. Aunque ya sabemos cómo son esto de los autores clásicos, que muchas veces no atinan en estas cosas, y podría haber nacido perfectamente también en el año 155 a.C. Pero este no va a ser el único problema que nos vamos a encontrar cuando abordemos los orígenes de Cayo Mario, porque Plutarco nos dice que nació en una familia humilde, de padres que se ganaban el sustento con su esfuerzo, pero claro, eso no encaja para nada con la primera vez que nos lo vamos a encontrar en la vida pública de la Antigua Roma. Aunque Salustio nos dice que se alistó en el ejército cuando cumplió 17 años, la primera aparición de Mario es en Numancia, en el campamento de Escipión Emiliano, en el año 133 a.C. Ese lugar era la cantera del futuro de la política romana. Allí se juntaron, además de Mario, otros futuros ilustres como Cayo Graco, que por cierto, cuando estaba allí se enteró de la muerte de su hermano Tiberio, que vaya episodio ese también, vaya episodio espectacular, o incluso también Yugurta, que formaba parte de las tropas auxiliares númidas. Así que si hacemos caso a la descripción que hacen de Cayo Mario las fuentes, vamos a ver que era un hombre rudo, sobrio y valiente, que llamó la atención de Escipión Emiliano cuando le vio derribar a un soldado enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Dijo, uy, este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Se fijó en él, por supuesto, y por lo que también ocurrió allí es que se le condecoró. Se le condecoró por su valor y una noche, después de cenar en la tienda del general, estaban charlando sobre un poco el todo y la nada, la vida, y surgió el tema de los generales. Y por supuesto siempre tenía que haber un adulador, ese pelota que aparece de repente, siempre tiene que haber uno, y le preguntó a Escipión Emiliano dónde iban a encontrar los romanos a un jefe que fuera capaz después de él. Bueno, valiente pelota, ¿eh? Sí, hay que tenerlo en cuenta. Y el general, fijaos lo que dijo, sonrió, dio una suave palmadita en el hombro al joven Mario, que estaba ya curtido en la guerra, y contestó: aquí
Tal vez, Tal vez. tal vez. Pero claro, para llegar a ese nivel de compadreo con Escipión Emiliano, un hombre humilde no lo puede hacer esto. Por muy valiente que seas, por muy bueno que seas, tienes que por lo menos haberle salvado la vida a Escipión Emiliano para cenar con él y para estar charlando con él tranquilamente, como si fuera de igual a igual. Así que yo me inclino a pensar que la versión oficial esta es otra y que vamos a hablar, por ejemplo, de fuentes como Valerio Máximo, que lo sitúan dentro del orden ecuestre, diciendo que servía en la caballería. Esto encajaría más. Sí. Es de provincias y sin el refinamiento de la élite, pero pobre no. De pobre nada. Fíjate que a las fuentes siempre les gusta mucho Sí. dar ese aspecto, ¿no? De un hombre que se hace a sí mismo, El un poco underdog. entrepreneur, así una cosita de este rollo, pero en realidad no. Nada, porque a pesar de que los gurús de la nueva ola estoica que jamás leyeron a Marco Aurelio nos intenten vender la moto, de que el éxito depende de nuestro esfuerzo, de levantarnos cada día a las 4 de la madrugada y hacer burpees, en la vida real la suerte juega un factor importante en el éxito de una persona. Y cuando digo suerte, digo contactos, por supuesto, que te ayuden. La familia de Cayo Mario estaba relacionada, algunos dicen, mediante un vínculo clientelar, otros lo niegan, con la gens que manejó la política romana durante los 30 años posteriores a la muerte de Tiberio Sempronio Graco, los Metelo, representados en esta época por Quinto Cecilio Metelo Macedónico. Estos Metelo, para que os hagáis una idea, intentaron mantenerse al margen de la polarización política entre los Escipiones por un lado y los Claudios por otro, pero fueron acumulando cónsules y censores desde el año 131 hasta 102 a.C. En los consulados solamente manejan ya cifras potentes, 6. Pero es en las censuras en donde se ve el auténtico poder de los Metelo. De los 14 censores elegidos en este periodo, 5 son Metelo. Y lo máximo fue cuando en el 102 a.C. fueron los 2 censores miembros de la gens Metelo, Quinto Cecilio Metelo Numídico y Cayo Cecilio Metelo Caprario. Teniendo en cuenta que la censura era el cargo más prestigioso de la República y tenía el control de algo muy importante en ese momento, los contratos de los publicanos, imagínate el nivel de poder de esta gente, de los Metelo. Es una familia que domina en absolutamente todo, incluyendo también los registros de los triunfos romanos, de esas victorias descomunales que se habían producido por todo el Mediterráneo: Macedonia, Tracia, Galia, Sicilia, Hispania y hasta África. Y en las décadas de los años 20 y 10 del siglo II a.C. ocuparon también todos los escalones de ese cursus honorum político, ¿no? De la carrera política romana. Tenían tantos miembros que eran ya una máquina que estaba bien engrasada y hacía que cuando los más mayores de la familia llegaban al consulado, los jóvenes de la siguiente generación ya estaban empezando a ocupar esas magistraturas menores, como por ejemplo los triunviros monetales, los acuñadores de la moneda, que siempre era por donde empezaban estas familias. Así que la familia Metela tenía el control directo y efectivo del poder de Roma en esos años. Una cantera. Fíjate Todos ahí, lo que pim, una pisonadora de acaparar cargos. Pero fíjate que a pesar de eso, si lo necesitaban, no les hacía mal fichar a talentos emergentes que venían de fuera de la familia. Scouting, hacían ahí. Exacto, cogían a los mejores y se los llevaban con ellos, como por ejemplo Marco Emilio Escauro. ¿Y cómo hacían esto? Pues es muy fácil. Este señor se casó con una de las hijas de Quinto Cecilio Metelo Macedónico y se convirtió poco a poco en la persona que manejaba el cotarro. Cicerón decía que nada ocurría en su época sin que él lo ordenase. Salustio también decía que codiciaba el poder, la fama, las riquezas, pero era muy inteligente para luego poder ocultar sus defectos. Además de Escauro, otros hombres relacionados con los Metelo fueron Lucio Licinio Craso y Marco Antonio Orator, que es el abuelo de ese Marco Antonio, ese que sabemos. Y ambos eran considerados como los mejores oradores de su tiempo. Consiguieron tejer alianzas con el orden ecuestre, con mercaderes y con banqueros, que les proporcionaban, por supuesto, pues todo el dinero que necesitaban para las guerras exteriores, que les permitían seguir dominando a la vez la política interior. Entre alianzas, matrimonios y guerra, pues los Metelos no podemos dudar que se convirtieron en la familia más poderosa de Roma. Posiblemente Cayo Mario fuera uno de esos talentos emergentes de los que estábamos hablando, en los que se fijaban los Metelo, y con su apoyo entró en política, ganando el puesto de cuestor para el año 122 a.C., desde el que posiblemente participó en los conflictos en los que Roma estaba metida en Hispania, como la conquista de Baleares y en la Galia. Tras ese paso por el ejército, y gracias al apoyo de Cecilio Metelo, consiguió acceder al cargo de tribuno de la plebe en el año 119 a.C., que todavía estaba calentito, digamos, tras lo que había pasado
con los hermanos Graco. Sí, calentito por las muertes. Y durante ese tiempo del tribunado de la plebe de Mario, Cecilio Metelo empezó a decir, empezó a levantar la ceja, porque dice el dicho que nunca debes morder la mano que te da de comer. Y Mario entró en política con hambre. Mario entró en política con ganas. Impulsó una ley sobre la forma de votar, ya que durante ese tiempo el voto era secreto, pero no era muy secreto. Los votantes podían recibir presiones para que votaran correctamente. En el programa anterior que escuchamos a Quinto Fabio Máximo parando una votación en plena Segunda Guerra Púnica en el 215 diciendo votad bien, ya se estaba viendo que iban a votar. Hizo una lex María de Suffragis que rediseñaba las instalaciones. Lo que hizo fue evitar que físicamente se presionara a la gente. Y claro, todos pusieron el grito en el cielo y el cónsul de ese año, Lucio Aurelio Cota, que su colega era Lucio Cecilio Metelo Macedónico, otro más, convenció al Senado para que se opusiera a esa ley y convocara a Mario para que rindiera cuentas por ello. ¿En qué clase de república vivimos, Quirites? ¿No podemos presionar a la gente para que vote bien o qué? ¿Qué es esto, una democracia? Mario se presentó ante los senadores y no se dejó amedrentar por nadie. Amenazó al cónsul con llevarle a prisión. Un joven Mario que estaba ahí por el apoyo suyo, se estaba comiendo a sus mecenas. Amenazó con meterlos en la cárcel. Cota, en shock, miró a Metelo y seguramente pensando ¿qué hostias le está pasando a este chaval?, mostró su apoyo al cónsul. Mario ordenó entonces que entrara un lictor y acompañara a prisión al propio Metelo, que al no ser ayudado por ninguno de los otros tribunos de la plebe, hizo que se retirara el Senado Conducto que bloqueaba la ley. Mario había vencido en política a sus propios mecenas. Era una victoria frente al Senado, un Senado que ya se estaba quedando con la matrícula de ese joven Cayo Mario, pero bueno, tenía para todos. No pensemos que Cayo Mario era la panacea de la plebe. La plebe pensaba que había encontrado un nuevo Graco, pero convendría no fliparse porque su segunda decisión política fue oponerse a una ley que proponía la distribución gratuita de trigo entre los ciudadanos, una de cal y una de arena. De hecho, Plutarco nos cuenta que eso le valió una estima idéntica entre los optimates y los populares. Recordemos que no son partidos políticos, sino que son tendencias políticas. Y a juzgar por lo que está a punto de pasar, creo que esa estima es nula por ambos lados, es malísima. Había sido cuestor, había sido tribuno de la plebe y el siguiente paso era ser edil, pero no salió elegido en el año 118 y 117 a.C. Lo intentó doblemente al presentarse como edil curul y edil plebeyo, pero fracasó. Como también estuvo a punto de fracasar su candidatura a la pretura, a la que se presentó con la oposición de los Metelo, que no me extraña, ahí está, en el año 116 a.C. Fue elegido el último, y nada más ocurrir la elección, empezaron a surgir las acusaciones de fraude electoral del cargo que había sido elegido, ¿no? Pero que luego, es verdad que lo había cometido, pero acabó siendo absuelto. Con lo cual, vamos a dejarle ahí, pobrecito, se ha librado de esta. Y durante su año como pretor mantuvo un perfil bajo y después fue enviado a Hispania ulterior. La de más allá. Eso es. Estamos en el año 114 a.C. Cuentan las fuentes que allí se dedicó a combatir a los bandidos. Plutarco nos dice que los hispanos consideraban el bandidaje como una ocupación absolutamente honorable. Y aún a día de hoy, todavía sí. No sé en qué estaría pensando Plutarco, en qué ejemplos y estas cosas, pero Cayo Mario hizo algo más que combatir con estos antepasados de esos bandidos. Curro Jiménez. Curro Jiménez, efectivamente. Y parece que amasó una fortuna que le sirvió para, una vez regresó a Roma al año siguiente, con más de 40 años, aliarse con una de las gentes más ilustres de toda la ciudad. Aunque venida a menos. Sí, estaban un poco en la mierda. Claro, en momento, sí. Y es una familia que todos conocemos porque es la familia Iulia, la familia de los Julios. En ella se entró al casarse con Julia, de la rama de los Julios Césares, hermana de Cayo Julio César, no el que estás pensando, sino su padre. Sí. Este matrimonio permitió a Mario pensar en presentarse al consulado, un cargo que ningún miembro de la gens Iulia ocupaba desde hacía más de 40 años. El último que había sido cónsul había sido Sexto Julio César en el año 157 a.C. Pero su primer consulado debería esperar todavía un poquito más, porque antes va a tener que ir en calidad de legado junto a Quinto Cecilio Metelo en la guerra que Roma tenía contra Jugurtha. Jugurtha es un personaje, Jugurtha es uno de esos grandes personajes que tendrán la atención debida en el podcast. No os preocupéis, porque es un genio y figura hasta el final. Intentó sobornar a todo el mundo. ¿Antes he ido al baño, antes de empezar?
Y es que me he encontrado un emisario de Yugurta intentando sobornarme. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por el podcast? Él decía que en Roma todo estaba en venta. Por desgracia no podemos entrar en los detalles de esta guerra porque estaríamos aquí hasta mañana. Debemos dar un salto hasta el 107 a.C., año en el que Mario es elegido cónsul junto a Lucio Casio Longino. Además, y a pesar de que el mando de la larga campaña contra Yugurta se le había dado a Quinto Ceciro Metelo, Cayo Mario consiguió que se le asignara a él. Porque Cayo Mario empezó a preparar la campaña de Numidia enardeciendo a la gente con discursos en los que se jactaba de que su consulado, el suyo, era un despojo que él había tomado de los patricios y de los ricos, en los que presumía de las heridas, un hombre hecho a sí mismo, rudo, valiente, un soldado, presumía de las condecoraciones de la guerra y no presumía de antepasados. Era un hombre hecho a sí mismo. Con la plebe estaba totalmente entregada. Cayo Mario era una reencarnación de Graco, era un nuevo Graco a la que el Senado no osaba negar nada. El Senado estaba acojonado ante este nuevo Cayo Mario. Empezó a reclutar legiones y se encontró con el problema que estaba sufriendo la República durante estos años. Cada vez menos hombres poseían la propiedad mínima para servir en el ejército y muchas personas y muy valiosas se quedaban fuera porque no tenían la propiedad necesaria para formar parte de las legiones de Roma. En ese momento, muchas personas se quedaban fuera y lo que hizo fue decir, no, necesitamos gente. Alistó a gente que no tenía nada. Y es a partir de ese momento cuando cualquier persona, sin importar lo pobre que fuera, tenía las puertas abiertas a una esperanza mejor y al ejército para poder servir y ganarse la vida. Y esto le ganó muchas críticas, se ganó muchas críticas por ello, porque algunos decían, y así lo dice Salustio, que lo hizo para conseguir el favor de los que no tenían nada, de los desposeídos. ¡Qué rabia! A ver, vamos a ver. Es verdad que lo que estaba haciendo Mario no era algo excepcional. Ya se hizo antes. Claro. Por mucho que algunos autores romanos digan que estaba poco más que rompiendo en mil pedazos la República, no era así, ¿no? Incendia Roma con esto, ¿eh? Los pobres en el ejército, ¿esto qué es? Claro. En tiempos de la Segunda Guerra Púnica, más concretamente tras el desastre de Canas, ¿os acordáis? Hace poco hablamos de ello. Efectivamente, se formaron ejércitos romanos con pobres y con esclavos incluso, porque en tiempos de necesidad no va a venir el mos maiorum y va a coger la espada y el escudo para salvarte, ¿no? Necesitas a una persona que lo pueda hacer. Y si lo único que tienes son pobres y esclavos, pues es lo que tienes que hacer. Esto va a ser trascendental para el futuro de la República, porque Mario todavía no lo sabe, nosotros ya vamos viendo por dónde van los tiros, sabemos lo que va a pasar. Pero aquí empieza la transición de un ejército que todavía es el de los soldados ciudadanos a un ejército ya profesional y permanente, que es el que va a tener a partir de entonces la República de Roma. Está formado este ejército por soldados que buscan hacer una carrera militar y cuya lealtad está por encima de todo con su general. Muy importante esto, ¿eh? Esto es fundamental, porque aquí es cuando empezamos a leer esas expresiones de las legiones de Mario, las legiones de Pompeyo o las legiones de César. Cayo Mario partió hacia Numidia, dejando a cargo del reclutamiento de la caballería a un cuestor cuyo nombre quizá te suene, Lucio Cornelio Sila. Este es el segundo de nuestros protagonistas. A su llegada recibió el ejército del legado Publio Rutilio, ya que Metelo se negó a verle. Ojo el cabreo, ¿eh? Ojo el cabreo, no le quiso recibir, tenía que estar cabreadísimo con él. Allí, para su sorpresa, fue recibido con muestras de alegría y hasta se le votó un triunfo y fue absuelto de todo lo que le acusaba la ley Mamilia. Los Metelo no estaban acabados al fin y al cabo. La guerra contra Yugurta era como enfrentarse a Predator, poco más o menos. Era una pasada esa guerra, Sí, porque el enemigo era escurridizo y un error y adiós, fatal. Así que Mario había prometido acabar con la guerra rápidamente y descubrió que a lo mejor eso que había prometido no iba a ser tan fácil. Aunque no pudo derrotarlo, tuvo algunos encontronazos con él y sus soldados estaban contentos porque se estaban enriqueciendo por el camino. Al año siguiente, el 106 a.C., Mario siguió al frente de la guerra en Numidia como procónsul y Lucio Cornelio Sila, que también había visto su mandato de cuestor alargado, acabó el reclutamiento de la caballería y marchó también para allá. Y aquí está, aquí lo tenemos, ¿eh? Sila, otro personaje muy importante para el final de la República y que será para Mario, salvando las distancias, como lo fue Mario para Metelo, porque la vida tiene caminos curiosos y a veces se cruzan y demás, y yo os voy a pedir a todos los que estáis aquí y a ti que me escuchas, que olvides todo lo que sabes de Sila. Ahora olvidemos, tabula rasa. Olvida lo que hará después, olvida las proscripciones, olvida la dictadura, olvida todo. Porque ahora tenemos a un Sila con poco más de 30 años, un chaval,
cuya vida había sido completamente diferente a la de Cayo Mario. Él nació en una de las gens más antiguas de Roma, Cornelio, la gens Cornelia. En el año 138 nació, antes de Cristo, pero, como ha dicho antes de los César, la rama de los Sila estaba un poco floja, no estaba pasando por su mejor momento. Lo único que tenían en su haber era un pretor, y ese Lucio Cornelio Sila no parecía que fuera a llevar gloria a su familia, porque Plutarco nos cuenta cómo era y a qué se dedicaba y cómo vivía. Por ejemplo, físicamente era pálido, de rostro pálido, le salían manchas rojas, quizá pecas, tenía unos ojos de un tono azul grisáceo, duro y violento, y el cabello ligeramente rojizo. No era un romano estándar, tenía orígenes vete a saber. Y sus días de juventud eran de casquivano profundo. Mimos, poetas, bufones, actores, entre fiesta y fiesta, una vida que nunca va a dejar del todo, a pesar de que de día sea ese duro dictador y de noche fiesta loca. Es tal cual. Siempre le llamará a la vida nocturna disoluta, siempre le llamará a la juerga, aún incluso tras hacerse dueño de Roma. Cuentan que se reunía todos los días con los más impúdicos que daba la escena y el teatro para beber y hacer competiciones de broma. O sea, este hombre era un chistoso, era un crack. Hasta el final. Hasta el final, pero eso sí, cuando se ponía su traje de trabajo era serio, enérgico, pero cuando había un banquete, bueno, vamos a ver, aquí la fiesta es para todos. Se volvía amable con los cómicos y bailarines, se volvía fácil a cualquier petición, ahí es cuando le pedían cosas. Cuando estaba medio borracho comiendo, era ahí cuando le preguntaban cosas. Esa vida de excesos fue la que quizá le causó la muerte. Y en su vida, su gran amor fue un señor llamado Metrobio, que le acompañará toda su vida, y aunque Sila se casó o tuvo hijos, siempre amó a Metrobio. Y a pesar de que su vida era un poco disoluta, el placer nunca lo apartó de sus actividades y recibió una buena educación. Sila hablaba griego con fluidez, estaba versado en arte y literatura, y estaba deseando empezar su carrera política, pero a veces, sabes tú, Néstor, sabéis vosotros que la vida a veces tiene otros planes para nosotros. Sí, porque a la muerte de su padre descubrió que su familia estaba arruinada. ¡Sorpresa! Con lo cual, vamos a empezar un poquito mal. La herencia, papa, nada. No quedaba absolutamente nada. Los arcones, abrieron los arcones en el atrio y aquello estaba vacío. Efectivamente, Plutarco nos dice que tuvo que vivir en una casa pues bastante barata, de alquiler. ¿Pero por qué? Pues para continuarse pegando esa vidorra, la fiesta, a eso no renunciaba. Por poco dinero que tuviera, eso no se lo podía. Como los que dicen ahora de, no puedes pagarte el piso, pero tienes Netflix. Pues eso él quería Netflix. Claro, y a eso le sumamos pues que era atractivo, carismático, listo, generoso y además que tenía poco dinero, pero con el dinero que tenía, pues no sé... Sí, el tío... Sí, efectivamente. Y Salustio además lo define, antes de la victoria en la guerra civil, como el más feliz de entre los mortales. O sea que esto ya nos lo dice todo. Félix. Lucio Cornelio Sila, Félix. Se casó con una mujer llamada Julia, que se sospecha que era la prima de la esposa de Cayo Mario. Pero tuvo, pues ya lo esperamos, un montón de relaciones fuera del matrimonio, especialmente, ojo a esto... Esto es un dato tremendo, ¿eh? Con viudas mayores que le ayudaban a mantener su estilo de vida. Así que a Lucio Cornelio Sila Félix le vamos a decir que tenía muchas sugar mamis, o vamos a decir sugar matronae. Sí. Vamos a decir sugar matrona en latín. O sea, me lo imagino con sus viudas ahí, venga, manteniendo su nivel de vida. Este tío es un campeón. Este tío es un campeón. Y de hecho, una de ellas era Nicópolis, que no tenemos ni idea de si este era el nombre real, pero en Plutarco leemos que era una prostituta adinerada que le dejó su fortuna en herencia tras su muerte, alrededor del año 110 a.C. Así que si tenía problemas de dinero con esto, se le solucionaron. Tuvo una potra tremenda este hombre. Sí. Y por esa época también murió su madrastra y recibió otra herencia con todas sus propiedades. El euromillón. Así que un nuevo Lucio Cornelio Sila emergió fiestero, como borracho siempre, como una... borrachísimo, pero con el dinero suficiente para poder acelerar su entrada en política y ser elegido cuestor en el año 107 a.C., en el que estamos ya justo en donde nos encontrábamos en el relato. Este va a ser uno de los puntos de fricción entre él y Mario. Mientras que Mario tuvo que luchar, literalmente, para abrirse paso en la política romana tras estar 10 años sirviendo en el ejército, Sila estaba un día de fiesta, se levantó con su resaca y ¡hala! Acceso directo al cursus honorum. Es que me lo imagino comiéndose un trozo de pan duro, levantándose tarde y diciendo, venga, vamos a entrar en política. Es que, imagínate, ya me jodería. Y Mario al enterarse dice, ¿este tío realmente ha entrado en política así? Y bueno, ahora que ya lo conoces, volvemos al relato, como decías tú, porque está llegando Sila al campamento romano. Había llegado el alma de la fiesta, a Numidia,
Y no tardó en ganarse el cariño de todos, porque, claro, Sila sabía conectar con la gente. Sila sabía relacionarse con los soldados, jugaba con ellos, bebía con ellos, se había criado entre las clases más bajas de la sociedad romana. Bromeaba con ellos, bebía, se los metió rápidamente en el bolsillo porque hablaba el mismo idioma que ellos, algo que Mario no hacía. Mario era duro, Mario nada. Entonces Sila llegó en plena persecución de Mario a Yugurta, porque la guerra de Yugurta es un follón de persecuciones, de ahora me rindo, ahora no. Yugurta estaba escondido y a punto de comenzar los romanos el asedio a uno de los últimos reductos del rey, una fortaleza entre Numida y Mauritania a orillas del río Muluya. Sila en esa campaña se distinguió como un militar brillante, era un bebedor brillante y militar brillante, o sea, lo hacía todo intensamente. Y poco a poco se fue ganando la confianza de Cayo Mario a la vez que éste se hacía con el control de Numidia. En tan buena estima tenía Mario a Sila que Mario envió a Sila como jefe de una embajada parlamentar con el rey Boco de Mauritania, que era un aliado de Yugurta, que había pedido la paz tras el enésimo giro de acontecimientos, porque lo de esta guerra es algo de locos, o sea, de locos. Cuando lleguemos en el podcast, yo estoy calvo, me saldrá pelo del estrés, va a ser al revés. No hemos entrado en detalles porque eso es una locura, pero vamos a ver, las conversaciones de paz fueron bien, llegaron embajadores mauritanos a Roma, el Senado decretó que estaba a favor de la paz, reconocía que el rey Boco se arrepentía de haberse unido a Yugurta y le perdonaba cualquier cosa que había hecho antes. Todo estupendo, todo bien, y para eso el rey Boco solicitó por carta que le enviasen a Sila como embajador para poder sellar la paz, para discutir los detalles del acuerdo. Mario no se negó, envió a Sila con un destacamento de jinetes y honderos baleares, arqueros y un batallón de infantería ligera para ir defendidos por si acaso, y no sin sobresaltos y con una aparición estelar de Yugurta vigilando todo, Sila consiguió reunirse con Boco, y lo que sucedió después fue una partida de póker extrema en la que el rey Boco realmente jugaba a dos bandas. El rey Boco estaba con Yugurta y por el otro estaba con Roma. Finalmente Boco en el último momento se decantó por Roma, se reunió con Yugurta, le tendió una trampa, asesinó a los seguidores de Yugurta y el rey Boco entregó Yugurta a Sila, quien lo cargó de cadenas y lo entregó a Cayo Mario. Estoy haciendo pausas en esta escena en concreto porque va a ser importante, porque ¿quién ha capturado a Yugurta? ¿Sila o Mario? Eso va a ser un tema, ¿eh? Estamos en el 105 a.C., la guerra de Yugurta ha terminado, pero no hay tiempo de celebraciones porque ocurre el desastre de Arausio. ¿Qué desastre se te ha dado él? Es que esto va a ser durísimo, efectivamente. Cientos de miles de guerreros cimbrios aplastaron a los dos ejércitos romanos el 6 de octubre de ese año. Las fuentes nos cuentan, ya sabemos que suelen ser exageradas, pero nos dicen que ese día murieron entre 60 y 80.000 legionarios. Entre los pocos que consiguieron escapar estaban el cónsul, el procónsul y un joven oficial que en el futuro va a ser uno de los grandes nombres de la historia romana y de Hispania, Quinto Sertorio. Para sorpresa de todos, esa ingente masa guerrera no avanzó hacia Roma, aunque la situación de la urbe era de pánico absoluto. Claro, se te vienen todos esos cientos de miles de cimbrios, es una verdadera locura. Y la gente lo que quería era que Cayo Mario se pusiera al mando y salvara la República. Hubo voces que rechazaban su nombramiento porque no había pasado el plazo legal de 2 años, pero si Publio Cornelio Escipión pudo ser nombrado saltándose todas las leyes habidas y por haber, ¿por qué no iba a hacerlo Cayo Mario? Vamos a ver, no nos vamos a poner puntillosos con estas cosas una vez que ya sabemos que han ocurrido antes. Que nos saltamos cuando queremos. Efectivamente. Cayo Mario llegó de Numidia en las calendas de enero, ya sabéis, el 1 de enero del año 104 a.C., asumió su segundo consulado y lo estrenó por todo lo alto, con un triunfo sobre la captura de Yugurta. Empezaban ahora para Mario 5 consulados seguidos, algo que es imposible, jamás se había producido en toda la historia de la República. Unos días de gloria en los que va a derrotar a los cimbrios, a los teutones, y así se le nombrará como el tercer fundador de Roma. Esos años fueron quedando atrás y tenemos a un Cayo Mario convertido casi en un dios, prácticamente un dios, ¿no? Sí. Esta es una persona que no se había visto jamás. Es que llevan 6 ya, ¿no? Lleva 6 consulados. Sí, es impresionante. El sexto, de hecho, ese sexto consulado se va a producir en el año 100 a.C. Las amistades peligrosas fueron el talón de Aquiles de Mario. Se apoyó en los radicales Saturnino y Glaucia y tuvo que reprimirlos él mismo porque, claro, estaban provocando unas escenas de violencia callejera que, llegaron a alzarse contra la propia República. Y tuvo que reprimirlos, sí.
Tras lo sucedido, Mario se convirtió en un personaje bastante incómodo, tanto para los patricios como para los plebeyos, y no se presentó a las elecciones a censor, viendo que Metelo volvía, decidió que quizá lo mejor era retirarse de la vida pública y desaparecer completamente. O eso es lo que quería que creyéramos, ¿no? Aquí... Yo me voy por mi izquierda, yo me... Sí, sí. Y cuando estalló la guerra de los aliados, los Shoki, en el año 91 a.C., tuvo otra oportunidad de volver, pero lo hizo con un papel un poco discreto. Mientras que Lucio Cornelio Sila, él sí, ya empezaba a destacar. Estaba yendo como un portaaviones. Como un pepino. Sí, como un pepino. Como un pepino. Tenía 50 años, según Plutarco, y a esa edad Sila recibió el consulado, año 88 a.C., junto a Quinto Pompeyo Rufo, y se casó con Cecilia, hija de Lucio Cecilio Metelo Dalmático. Tal y como hizo Mario antes, Sila también aprovechaba la vía matrimonial para entroncarse, en este caso, con una de las familias más poderosas de la República. Y este matrimonio obviamente no sentó nada bien entre los optimates, ya que algunos no consideraban digno de esa mujer a alguien como Sila. ¿Lo consideraban digno? Sí. Bueno, consulado, vale, pase. Puede ser. Pero no lo metas en casa. O sea, no me lo metas en casa. Formar parte de los Metelo, eso ya es otro tema. Los populares, en cambio, compusieron muchas canciones satíricas sobre esta boda, se rieron de este enlace. Cayo Mario, en cambio, mientras Sila ascendía, es lo que pasa en la vida. Cayo Mario en declive. La vida son ciclos, y el de Mario se había acabado, a pesar de que él intentaba resistirse al inexorable paso del tiempo que todos vamos a sufrir. Había sido apartado del mando de la guerra de los aliados, por mucho que digan algunas fuentes que fue él quien se retiró, lo retiraron porque estaba mayor, y claro, la edad no perdona, habían mermado sus capacidades, ya no era el Mario victorioso de siempre. Como a ti, a mí, a todos nos va a pasar. Todos los que estamos aquí no seremos los mismos dentro de 30 años. Nos va a pasar a todos. Y aquí en lugar de Yugurta tenemos a Mitrídates. El rey Mitrídates en esta época es uno de los grandes personajes, fascinante como él solo, un rey helenístico que se reflejaba en Alejandro Magno, y la estaba liando en Bitinia, en esa zona, en Bitinia y a Sila. Según Apiano, le correspondió por sorteo el mando de Asia, y la guerra que se librará allí. Era cónsul, le tocaba. Gloria y fortuna esperaban a quienes embarcaran para allá, pero no todos estaban de acuerdo con ese nombramiento, porque había gente que quería que fuera Mario elegido, y es algo muy importante. Otros reclamaban a Sila, otros a Mario, los que no estaban a favor de Mario decían que se fuera a bañar a las aguas termales de Bayas. Tú vete, señor mayor, váyase usted a bañar por ahí, que se curara del reuma, una forma muy elegante de decirle, pégate un barrigazo. Pero es que Mario tenía casi 70 años y no quería retirarse, porque las leyendas no se jubilan. Las leyendas mueren cabalgando. Ya hemos visto algunos personajes de la historia de Roma. Y estaba empujado casi por una ansia adolescente. No se sabe retirar. Como dicen en Gladiator, hay que saber cuando se es conquistado, pero ¿tú lo sabrías? Es complicado, Y yo, claro, no. Claro. Igual ahora mismo estamos retirados ya en ese momento y no lo sabemos. Todavía. O sea, estamos aquí en Roma grabando esto, igual es lo último que hacemos aquí en la vida y pasa algo. Pero este señor, porque ya es un señor mayor, iba al campo de Marte, como hemos hablado antes, que estuvimos ayer en el campo de Marte, aquí con el grupo en el viaje, bajaba a diario allí para ejercitarse con los chavales, para hacer burpees y exhibir un cuerpo que él creía que era ágil con las armas y dotado aún para ejercicios ecuestres, a pesar de que nos cuentan las fuentes que había ganado en carnes. Estaba bastante fondón, era un fofisano, estaba fuerte, pero Plutarco dice literal, textualmente, estaba embotado su cuerpo por la gordura. O sea, estaba gordo, estaba muy gordo. Estos ejercicios de Mario en el campo de Marte se convirtieron en un espectáculo, claro, ese señor mayor que se niega a retirarse y la gente, guay, ya está haciendo, y la gente mirando, mira a Mario otra vez ahí, ¿qué pasa, señor? A Mario decían algunos que no le hacía falta arrastrarse. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres irte a Capadocia, al Ponto, para hacer la guerra con los sátrapas de Mitrídates? No te hace falta, realmente. Mario decía que él no quería la gloria, él lo que quería era enseñar a su hijo el arte de la guerra. ¿Te lo crees tú y tú solamente? Porque eso no se lo cree nadie. Apiano añade que Mario creía, y ese era el motivo real según él, que la guerra era fácil y lucrativa. Un triunfo rápido para ganar dinero y para ganar el 7º consulado y ser único en toda la historia de Roma, algo que buscaba Mario por encima de todo. Claro, y con esa edad ya era probablemente lo último que le quedaba. Queda poco tiempo. Queda muy poquito para conseguirlo. Y para conseguir que le asignaran esa guerra contra Mitrídates, Mario se volvió a apoyar en un tribuno de la plebe que diera caña. Si antes había sido Saturnino, ahora era Publio Sulpicio Rufo. Y no estamos ante un cualquiera, ¿eh? No. Ojo, que este es uno de los mejores oradores de su tiempo. Aunque, bueno, Cicerón decía otra cosa, pero bueno, ya sabemos cómo era Cicerón.
decía que no le llegaba a la altura a sus maestros, los que habían sido sus maestros, Lucio, Licinio Craso o Marco Antonio Orator. Y a pesar de ello, este Sulpicio es uno de los interlocutores que aparece en De Oratore, la obra de Cicerón, en la que precisamente Lucio Licinio Craso es el protagonista. También era uno de los colaboradores de Marco Livio Druso y de Cayo Aurelio Cota, que era el Cayo de Cayo Julio César, este sí. Y en su juventud fue la gran esperanza de los optimates, pero acabó distanciándose de él tras el asesinato de Marco Livio Druso, un adalid de la causa aliada, y esto hizo de él una especie de heredero político de un amigo asesinado, y desde entonces su objetivo fue integrar a los itálicos en la ciudadanía romana, aunque no como popular. Acabada la guerra de los aliados, encontró en Mario a alguien dispuesto a ayudarle económicamente a cambio de ayuda política. Sulpicio presentó una ley que transfería a Mario el mando del ejército romano. ¿A un cónsul le quitan el ejército? Sí, efectivamente. Y esto para la guerra contra Mitrídates. Un mando que tenía Lucio Cornelio Sila, claro, era el cónsul. Se le quitaba el mando militar a un cónsul para dárselo a un privado, a uno cualquiera. Esto es loquísimo. Claro. A ver, Mario no ostentaba ningún cargo tras esa discreta, vamos a decir, actuación en la Guerra de los Aliados. Recordadle en el campo de Marte haciendo ejercicios. 3 y para casa, claro. No creas tú que... Hay que pensar lo que supone esto para la República. Es que la hace saltar por los aires totalmente. No vale nada, claro. Hasta ahora, si los cónsules no estaban capacitados para hacer frente a una amenaza militar de gran calibre, se elegía a un dictador. El propio Senado lo hacía y venga, vamos para adelante. Claro. Pero ahora se le iba a dar el mando a una persona cualquiera. Si no fuera Cayo Mario sería un random. O sea, esto es un random Cualquier de la persona. Los cónsules y el Senado intentaron por todos los medios detener la aprobación de esta ley, que le transfería el mando a Mario, y cuando parecía que Sulpicio tenía ya los votos necesarios para la aprobación, se reunió al último recurso legal de la República. El Senado decretó un Iustitium, lo que implicaba la suspensión indefinida de los asuntos públicos. Esto es el estado de excepción totalmente. Es una locura lo que está pasando, ¿eh? La República, como hemos dicho antes, se está yendo por el desagüe. Y Sulpicio, a quien Plutarco dedica piropos del estilo de que su crueldad, avaricia y osadía no se detenía ante nada, ante ninguna vileza e infamia, vio el Justitium del Senado y dijo, muy bien, y digo, lo veo y subo. Se rodeó de una guardia personal de 3.000 hombres armados, formada por muchos jóvenes ecuestres que estaban dispuestos a todo, y los llamó el antisenado. O sea, ¿cómo? El antisenado. En el número de personas que formaban este antisenado hay discrepancias, no ya entre fuentes diferentes, sino que entre la misma fuente. Plutarco dice en su vida de Sila que eran 3.000, pero en su vida de Mario dicen que eran 600. Quizá fueran 3.000 en total y 600 ecuestres, 600 solamente. Plutarco, a ver, yo quiero entenderte, queremos entenderte, Plutarco. Todos lo queremos. Pero necesitamos que nos des algo, necesitamos un hálito de vida. Pero eso es lo de menos. Independientemente del número de antisenadores, la cosa, como vemos, está escalando a una velocidad vertiginosa. Con este antisenado, Sulpicio se presentó en medio de la asamblea pública, presidida por los cónsules, se armó una bronca monumental y ambos cónsules tuvieron que salir corriendo. Pompeyo Rufo salvó la vida de milagro, pero uno de sus hijos, que también era yerno de Sila, fue asesinado. Esto es ya el acabose. Sila salió corriendo por patas, se le cayó una sandalia por ahí seguramente, y en su huida nos cuenta Plutarco que al pasar por delante de la casa de Mario, como si estuviera huyendo el coyote del correcaminos, frenó y lo que nadie esperaría hizo. Entró en la casa de su máximo rival, de Cayo Mario. Sus perseguidores siguieron corriendo y así se salvó, como en los dibujos. Te metes en la puerta y ellos siguen corriendo. Dicen que el propio Cayo Mario le acompañó, me lo imagino diciendo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Has llegado al nido de la araña. Por aquí. En mi guarida, ¿eh? Sila, qué vueltas de la vida. Pero Cayo Mario cuentan que le acompañó hasta la puerta trasera para que pudiera salir con seguridad y llegar hasta su campamento de Nola. Sila, por supuesto, dijo que eso es mentira. ¿Cómo va a decir en sus memorias que le ayudó Mario? Según Plutarco, dice que él no buscó refugio en casa de Mario, sino que fue llevado a la fuerza por hombres armados a su casa con el objetivo de deliberar sobre Sulpicio, que estaba intentando obligar a votar contra su voluntad. Independientemente de la forma en la que se llegara, esta será, en esta escena, la última vez que Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila estén juntos en una misma habitación. Porque nada más salir de casa de Mario fue al foro, donde anuló el Justitium, se aprobaron las leyes, Sulpicio entregó el mando del ejército a Mario por la coacción de la violencia política del antisenado, y este envió a 2 tribunos militares para que se pusieran al frente de las tropas de Sila. Pero Lucio Cornelio Sila ya había partido, fue corriendo para llegar antes que ellos.
tenemos a Sila corriendo a toda hostia y a 2 pretores para quitarle el mando, a 2 tribunos militares para quitarle el mando. A ver, y yo creo que hemos visto durante esta historia de la larga república, hemos visto soldados enfadados con sus legados, con sus tribunos, con sus cónsules, dejándose ganar en batalla, incluso apedreando al cónsul. Pero la cosa no quedaba ahí. Ahora la situación había cambiado y los soldados fueron leales no al enésimo incompetente que las elecciones les hubieran dado, sino al general que les estaba prometiendo un mejor porvenir. Así que cuando Sila se enteró de lo que estaba sucediendo en Roma tras su marcha, se convenció de que la única manera de arreglar esto era mediante la guerra, por lo que convocó a su ejército a una asamblea. Los soldados estaban locos por ir a la guerra contra Mitrídates, porque era la oportunidad de conseguir un botín brutal, y creían que Mario se llevaría a otros soldados y no a ellos. Denunció lo que había sucedido en Roma, les contó lo que habían hecho Sulpicio y Mario, y les dijo, sin mencionarles directamente una guerra, que estuvieran dispuestos a cumplir todo lo que se les ordenase porque la situación de la República era dramática. Los soldados, sabiendo que legalmente el mando de la guerra contra Mitrídates era para Sila y que si le apoyaban se los llevaría con ellos, adivinaron esa auténtica intención de Sila y le incitaron a que tuviera el coraje de llevarlos contra Roma. Sí, ojo, contra Roma, a marchar contra Roma. Y Sila, que estaba feliz de comprobar que sus hombres le eran leales, preparó todo para marchar directamente contra la ciudad eterna. Tenía 6 legiones bajo su mando, más todos los oficiales, salvo un cuestor y muchos soldados que no soportaban lo que estaba a punto de ocurrir. Por primera vez en toda su historia, un general romano iba a marchar sobre la propia ciudad de Roma. Plutarco nos cuenta que los tribunos que envió Mario para hacerse con el control del ejército de Sila fueron asesinados. También nos dice que los partidarios de Mario mataban a los amigos de Sila que se encontraban en la ciudad y les arrebataban sus propiedades, ya que quienes estaban al frente de la urbe eran Mario y Sulpicio. Partidarios de Sila huían de Roma a toda la velocidad a la vez de que los partidarios de Mario hacían lo propio huyendo hacia la ciudad. Sí, era un flujo de gente de un lado para otro, se iban intercambiando. Sila y sus 6 legiones se pusieron en marcha por la vía Apia, pero sin prisa, quizá confiando en que el simple hecho de ponerse en marcha podía hacer recapacitar a Mario y a Sulpicio. Unos mensajeros que se encontraron con él en el camino le preguntaron por qué marchaba en armas contra su patria y él le respondió que para librarla de la tiranía. Se estaba mascando la tragedia, se trasca la magedia, como dirían. Desde Roma después enviaron a 2 pretores, Bruto y Servilio, para que prohibieran a Sila continuar su avance. Los pretores se dirigieron a Sila muy arrogantemente, muy chulos, y los soldados silanos estuvieron a punto de matarlos. Al final solo les rompieron las fasces a los lictores que les acompañaban, les quitaron la púrpura y los enviaron de vuelta a la ciudad. Cuando en Roma vieron a los pretores sin las insignias de su cargo y anunciando que no había nada que hacer, el miedo y el bajón fue real, o sea, generalizado y real. No había duda de que Sila iba a marchar sobre Roma y que se iba a vengar. Mario, como ya se hacía en tiempos de Aníbal, decretó la libertad de todos los esclavos que se alistaran en sus filas, pero se alistaron solamente la cifra de 3. O sea, pintaban bastos para Mario y Sulpicio. Desde Roma no dejaban de enviar mensajeros, por favor, no nos mates, no entres, no vengas marchando sobre nosotros, negociando la situación para evitar la masacre si llegaba Sila. Pero Sila se mantenía firme en su propósito, hasta que a uno de ellos les dijo que el Senado, Mario y Sulpicio, se reunían con él si querían. Sila les ofrecía una salida. Si queréis hablar conmigo, reuníos conmigo en el campo de Marte y haremos lo que hiciera falta para tener esa reunión, pero jamás nos detendremos. Campo de Marte, sabemos dónde está, ese campo ahí al norte, Pompeyo se les unió, ese Pompeyo, y a pesar de que el juego de mensajeros siguió, Sila continuó adelante porque ya sabía que los suyos estaban muriendo y que Mario estaba armando a sus partidarios, y la única salida en ese momento era la intervención militar. Y la toma de la ciudad nos la cuenta Apiano. El propio Sila, con una legión, se apoderó de la puerta Esquilina y de la muralla adyacente. Pompeyo Rufo ocupó la puerta Colina con otra legión, una tercera avanzó hacia el puente Sublicio, ese puente tan famoso, y una cuarta permaneció como reserva delante de las murallas. Estaba rodeando Roma por completo. Sila avanzó con el resto de las tropas hacia el interior como si entrase en una ciudad enemiga. La gente le tiraba cosas desde los tejados y Sila decía, a ver, ¿queréis parar? Señora, por favor. Señora, que le voy a prender fuego a la casa, que estoy entrando bien. No hubo batalla hasta que, en el foro esquilino, les salieron a su encuentro Mario y Sulpicio.
por primera vez en Roma tuvo lugar una batalla entre romanos como si fueran enemigos. Y este primer choque no le fue muy bien a los soldados de Sila, que tuvieron que retroceder y hubieran huido si no fuera por el empuje y los ánimos de su general, de Sila, que cogió un estandarte y se puso en primera fila. Ante la posible derrota, Sila hizo venir desde el campamento tropas de refresco y envió a otras dando un rodeo por la vía Suburra, de manera que atacaron a Mario por la espalda. Esta maniobra hizo huir a las fuerzas marianas y le dio la victoria en ese momento. Entonces, Sila avanzó por la vía Sacra, cruzó el foro y castigó a la vista de todos a los que habían saqueado lo que encontraban a su paso. Estaban entrando como a una ciudad enemiga, pero no hay que olvidar que seguía siendo su ciudad, por lo que había que actuar con el sumo respeto. Con la ciudad tomada, estableció puestos de vigilancia y vigiló personalmente junto al otro cónsul que no se produjera ningún acto de violencia por parte de nadie. Aquí está siendo sensato. Sí, o sea, con cuidado porque no estamos en ciudad enemiga, es Roma. Al día siguiente, los dos cónsules convocaron al pueblo a una asamblea y lamentaron que la situación hubiera llegado a este extremo, pero que, bueno, estaban obligados a ello. Al fin y al cabo eran los cónsules y debían restablecer la legalidad republicana. Te guste más o te guste menos, Sila, pues es que era así. Eran los cónsules. Eso es, esto es la legalidad. En esa asamblea, ya que estaban, se propusieron varias reformas políticas de gran calado. La anulación de la Lex Hortensia del año 287 a.C., la que había acabado con el conflicto entre los patricios y los plebeyos, A tomar por se saco. acabó. Por lo que, a partir de ese momento, no se podía presentar ante el pueblo ninguna ley que no tuviera el beneplácito previo del Senado. Un retroceso de 2 siglos en la forma de votar, y ahora todo se votaría en los comicios centuriados para garantizar el control del Senado y de la aristocracia sobre todo lo que se votara, básicamente. Un hachazo al poder de los tribunos de la plebe, que les quitaba el derecho a veto. La introducción en el censo de senadores a 300 más, y la anulación, por supuesto, de todas las medidas puestas en vigor por Sulpicio a raíz de ese Justitium del que estábamos hablando. Aquí tenemos un golpe político bastante importante. También se decretó que Sulpicio, Mario y sus cómplices fueran desterrados de Roma y declarados hostis, enemigos públicos del Estado, del pueblo romano, por haber provocado una sedición, alzándose contra los cónsules y porque habían liberado a los esclavos para que hicieran lo mismo, a tres en concreto. Como hostis rei publicae, enemigo de la res pública, cada uno de estos condenados dejaban de ser ciudadanos romanos, sus propiedades eran confiscadas y cualquiera que se los encontrase podía matarlos sin ningún tipo de represalia. Era una presa. Sí, totalmente. Tras la aprobación sin problemas de todas estas propuestas, porque con un ejército en el medio de la ciudad, a ver, yo también sería así de convincente, Sila envió a sus hombres de vuelta a Nola para dejar claro que él no era un tirano, que él solo venía a corregir esa deriva de corrupción que estaba viviendo la República. Un golpe de timón, ¿no? Totalmente. Sila no es que fuera optimate en este sentido, le había dado todo el poder a la aristocracia, entonces en vez de optimate le podemos llamar de optimates. Sí, sí, era lo el más optimate de los optimates, pues este era Sila. A pesar de su juventud alocada y de esa disoluta vida privada que tenía, tenemos ante nosotros a la persona más tradicionalista y radical que puede existir. Y quería que Roma volviera directamente a sus raíces, unas raíces que para él implicaban eliminar cualquier apertura política hacia los populares. Un senado fuerte y una plebe controlada. Esta es la receta perfecta. Make the Senate great again. Efectivamente, esto es lo que podemos decir. Y con esas medidas creyó que iba a resolver de un plumazo la violencia política de la República, que llevaba un siglo bastante contundente en este tema, pero en realidad lo único que hizo fue transformarla, ya que a partir de ese momento, en lugar de pedradas y palos en el foro, los conflictos se van a resolver declarando enemigos del pueblo romano, enemigos del Estado, y peleando en batalla directamente contra otros romanos. Tomar Roma con un ejército pues sienta un precedente bastante peligroso. Peligroso, porque Mario estuvo un tiempo en el exilio, estuvo esquivando intentos de asesinato, de captura literal, le buscaban, era el hombre más buscado del momento. Hasta que Lucio Cornelio Cinna empezó a desmontar, porque Sila no se perpetuó, empezó a desmontar la legislación silana en el 87, se alzó contra la República el año siguiente, se hizo proclamar cónsul por sus tropas cuando no lo era, porque con la República nunca te aburres, y Mario, cuando se enteró de que estaba otra vez revueltas las aguas republicanas, decidió zarpar de África, donde estaba escondido como una tortuga, ahí escondido de Sila, se hizo a la mar con 1000 soldados, llegó a Telamón, en Etruria,
donde nada más pisar tierra proclamó la libertad de los esclavos que se unieran a él. Mucha gente se unió a sus filas. Más de 3. Más de 3, en ese momento dijo, 4, es un éxito, es un éxito. Y en pocos días logró reunir 6.000 soldados. Envió mensajeros a Cina para informar de que estaba dispuesto a obedecerle en todo como cónsul, que era Cina. Cina encantado, bueno, por supuesto. Le nombró procónsul, ninguno de los cargos era legal. O sea, recordemos, no era legal ninguno. Le envió las fastes, las insignias del mando. Mario las rechazó, dijo que no eran acordes a su estado actual. Dijo que era un exiliado. Pasaba de los 70 años, caminaba con dificultad, sucio por el viaje, pero a pesar de eso Mario siempre tuvo una aura poderosa, un carácter que no se había humillado pese a los reveses. Reveses que ya hablaremos con detenimiento, pero Mario estuvo escondido en un pantano bajo el agua, esquivando intentos de asesinato que le buscaban. Fue tremendo, pero no se había humillado y Cayo Mario había vuelto a la vida política. Y a pesar de haber prometido de que la toma de Roma por parte de Cina, una vez revuelto contra la República, sería pacífica, Mario y Cina desataron el horror, un horror nunca antes visto en la República. La venganza de ambos fue terrible, fueron asesinados todos aquellos contrarios a Mario directamente, tanto del orden ecuestre como senatorial, pero las cabezas de los senadores se colgaban en un lugar en el que además la gente que nos acompaña ha ido hoy, se colgaban en los rostra. Las cabezas de los enemigos de Mario estaban ahí y cada día adornaban una nueva cabeza cada día. El nombre de la gente que fue asesinada es interminable, pero solo te diré algunos de los más ilustres para que nos hagamos una idea de la purga salvaje que perpetró Mario. Que a mí me cae bien, pero esto es salvaje, lo mires por donde lo mires. Lucio Julio César, cónsul en el 90. Cayo Atilio Serrano, cónsul en el 106. Publio Licinio Craso, padre de Marco Licinio Craso, que antes de ser asesinado mató a uno de sus hijos antes de que lo cogieran, y Marco Licinio Craso, el después opulento magnate, huyó a Hispania, donde también estuvo oculto mucho tiempo, y por último, también mató a Marco Antonio Orator, cónsul en el 99, censor en el 97 y abuelo del señor egipcio. Vamos, que tenemos una carnicería totalmente injustificada que adquirió unos tintes totalmente delirantes, ¿no? Eso fue horrible, horrible. Como cuando Quinto Ancario fue asesinado solo porque Mario no le devolvió el saludo. Es increíble. Sí. A partir de ese momento, cada vez que alguien saludaba a Mario y este no le dirigía la palabra o no le devolvía el saludo, su camarilla armada lo tomaba como una señal de que a este hay que matarlo. Hostia, es duro eso, ¿eh? Es durillo. Cina se estaba empezando a cansar de matar tanto. Me aburro ya. Así es la vida. Mientras que la ira de Mario seguía a tope, seguía con las burpees y eso le daba una fuerza para matar tremenda. Efectivamente. Taurina máxima. Sí. Las calles estaban llenas de hombres a la caza de gente a la que había que matar. Cuerpos decapitados, arrojados, pisoteados por las calles, llegaron a dejar de dar pena para simplemente ser una fuente de terror. Tampoco queremos que esto se convierta en un programa un poco gore. No, porque habría relatos tremendos, pero hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, los Bardieos, una tribu de Iliria que era el auténtico escuadrón de la muerte de Mario, habían cometido atrocidades infinitas. Asesinatos, violaciones a personas de cualquier edad, robos, crímenes que hicieron que Cina y Quinto Sertorio se pusieran de acuerdo para una noche caer sobre ellos y matarlos a todos. Imagínate cómo de radical tienes que ser para que los tuyos propios te maten. O sea, es una cosa tremenda. Y tras esa carnicería llegó la calma. Ya no queda nadie. Claro, ¿qué va a quedar? En el 86 a.C. fueron cónsules Lucio Cornelio Cina y Cayo Mario, que cumplía la profecía de los 7 polluelos y conseguía lo que nadie había hecho antes, aunque no le trajo felicidad alguna este consulado. Estaba aterrorizado ante las noticias que decían que Sila había acabado la guerra contra Mitrídates y eso le perseguía por las noches. Temblaba ante la idea de una nueva guerra. Ansiedad, ¿eh? Estaba preocupado el hombre. Estaba además muy mayor y tenía esas pesadillas, luego mucho insomnio también. Y claro, esto acabó haciendo que se entregara directamente a la bebida. Tragedia, final de su vida, ¿eh? Por Plutarco sabemos que el filósofo Posidonio nos dice que Mario contrajo una pleuritis. Y el historiador Cayo Pisón cuenta que una vez, mientras caminaba con sus amigos después de cenar, Mario comentó, al hablar de su vida, remontándose hasta sus comienzos, pues contó toda su vida, contó 1001 aventuras de toda esa vida de servicio, se despidió de los que le acompañaban, se fue a acostar
y tras permanecer en cama durante 7 días seguidos, los mismos que sus consulados, Sí. murió. El 7 es muy recurrente. 7 es un número mágico fantástico. Hay quien dice que durante su enfermedad deliraba y se imaginaba a sí mismo como general en la guerra contra Mitrídates, aullando por la noche, lanzando gritos de guerra. Y a pesar de haber sido la primera persona en ser cónsul 7 veces, de ser rico, de haber salvado a Italia, de ser el vencedor de Yugurta, de los cimbrios, de los teutones y ser nombrado tercer fundador de Roma, no era suficiente para él. Cuando lo tienes todo, no puedes parar. Y ese 17 de enero del año 86, a los 17 días de su 7º consulado, y ansiado consulado, cayó Mario. Y después, 3 años después, en el 83, Sila, lo que es la vida, vuelve de Italia tras acabar la guerra contra Mitrídates, legalmente volvió como enemigo de la República y con mando ilegal desde hacía 4 años, desde el 87, y parece que Sila volvió bien, volvió tranqui, pacífico durante el primer tramo, prohibió a sus tropas saquear la campiña y se dedicó a dejar claro que respetaría a la ciudadanía italiana. Iba avanzando, se le fueron uniendo algunos nombres ilustres, como por ejemplo Metelo Pío, que estaba por su cuenta acabando con los últimos reductos que todavía quedaban de la guerra de los aliados, los samnitas, que para sorpresa de nadie estaban ahí liándolas, Neo Pompeyo, Neo Pompeyo, que reclutó una legión en el Piceno, cosechó algunas victorias y la puso al servicio de Sila, y este señor Sila tuvo siempre gran cariño a Neo Pompeyo. Decían que este joven general le gustaba mucho y en el 83 tenía 22 años. Dicen que le tenía tanta estima que Sila se levantaba cuando llegaba él a una habitación en su honor y que le llamaba Imperator. También en esta campaña sobresaldrá el nombre de Marco Licinio Craso, que volvía de su refugio en Hispania para unirse a la causa silana. Tenemos aquí a las nuevas generaciones del bando optimate, Neo Pompeyo, Marco Licinio Craso, aunque irá fluctuando, mientras Sila marchaba hacia Roma junto a Metelo Pío, ambos en calidad de procónsules, aunque Sila no. Sila era un enemigo de la República. Y era un ejército que cada vez se hacía más y más grande, hasta que llegó el 1 de noviembre del año 82, a.C., el día de la batalla de la Puerta Colina. Y antes de empezar, Sila, que tenía una estatuilla de oro de Apolo que había cogido en Delfos y que siempre llevaba guardada en su pecho en las batallas, la besó y dijo, según Plutarco: «Oh Apolo Pitio, que en tantos combates has hecho afortunado a Cornelio Sila, volviéndolo radiante y grande. ¿Vas a hacerlo caer ahora ante las puertas de la patria y que muera de la manera más vergonzosa junto a sus compatriotas?» Me encantan estas cosas, ¿eh? O sea, imagínate, con una estatuita en el pecho y diciéndolo esto, es maravilloso. Yo siempre pienso que es demasiado épico para ser verdad, este tipo de cosas. Esta gente inventó el género épico, sí. El caso es que la sangrienta batalla de la Puerta Colina duró hasta la noche y se ganó gracias a que Marco Licinio Craso, al frente del ala derecha romana, derrotó a sus enemigos, ya que el ala izquierda, comandada por Sila, tuvo dificultades ante el empuje samnita. El propio Sila pensó que la batalla se había perdido, hasta que descubrió que no era así, porque Craso le envió mensajeros pidiéndole comida para sus tropas victoriosas. Se enteraron así, muy duro. Con la comida, ¿eh? Sí. Con sus enemigos derrotados, Sila entró en Roma, juntó en el Circo Flaminio a los más de 6.000 que sobrevivieron y convocó al Senado en el templo de Belona, la diosa de la guerra. En el Foro Boario. En ese momento, mientras hablaba a los senadores, ejecutó a los 6.000 prisioneros y todos descubrieron que la paz de Sila implicaba más muertes de las que se habían producido cuando estaba ese terror con Mario y Cina. La venganza será terrible. Nada más entrar Sila en Roma, empezó la matanza. Dijo que se vengaría de todos los que hubieran cooperado con sus enemigos. Las muertes se sucedían, nadie sabía si sus días podían estar contados y ante las quejas por la arbitrariedad se empezaron a publicar listas de proscripciones, cuyas cifras varían según los autores. Floro dice que fueron 2.000 en total. Valerio Máximo, que fueron 4.700 ciudadanos. Y Apiano dice que de entrada fueron 40 senadores y 1.600 secuestres. Nadie estaba a salvo, ni hermanos, ni padres, ni hijos. Si tu nombre estaba en la lista, cualquiera te podía matar y cobrar una recompensa por ello. Y si a alguien se le ocurría darte refugio, pues también estaba muerto. Listas nuevas aparecían cada día y el pánico se adueñó de toda Roma. No solo hubo proscripciones en Roma, sino que también se extendieron a toda Italia, ejecutándose a personas no solo ya por su posición en la guerra, sino también por su riqueza, convirtiendo la proscripción en algo sumamente lucrativo. Hubo personas que, sin haber participado en las luchas políticas, se encontraron a sí mismas en las listas de proscritos y murieron, bueno, pues sin saber muy bien por qué. Sí.
intentando protegerse. Uno de los nombres que sale en ese momento es el de Lucio Sergio Catilina, que mató a su hermano durante el caos que reinó tras la entrada de Sila, para después pedirle al propio Sila que proscribiera a su hermano para que pareciese que había sido un asesinato legal. Post-mortem. Fíjate la jugadita de Catilina. Oye, mira, que lo he matado, a ver si lo podemos apañar. Vamos a ver. Y para devolverle el favor, parece que Catilina luego mató a Marco Mario Gratidiano, que era hijo adoptivo de Cayo Mario, y le entregó su cabeza. El pago por hacer el chanchullo. Las proscripciones fueron terribles y acabaron el 1 de junio del año 81 a.C., fecha que Sila puso como límite para añadir más nombres a la lista. Aquí se acabaron. Y fue aquí cuando salvó su vida un joven Cayo Julio César, que tenía todas las papeletas para recibir 47 puñaladas en la tráquea, ya que era sobrino de Sila. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que Cayo Julio César era sobrino de quién? Yo, Rómulo, quiero desfacer esta ultrajante afirmación, afirmando que no, que Cayo Julio César era sobrino de Cayo Mario y no de Lucio Cornelio Sila. Y dicho esto, me vuelvo donde estaba, que estaba muy bien, calentito a mi rollo, disfrutando del programa de Roma Eterna, que espero que tú también lo estés haciendo hasta que el Iván, este cacho de carne, este presentador que tenemos aquí, pues ha patinado. Así que me vuelvo. Con los dioses. Adioses. Y en ese momento además estaba casado con Cornelia, la hija de Cina. O sea, todo estaba en su contra, todo estaba para morir. Y este hombre se negó a divorciarse. Sila le dijo, divórciate o vas a morir, y César dijo no, sobrino de Mario, yerno de Cina, y encima te estás negando a divorciarte, el primero de la lista, allá que vas. Se le despojó del sacerdocio, de la dote de su mujer, de los bienes de su familia, y tuvo que esconderse y sobornar a los espías que le perseguían para no ser asesinado. Obtuvo el perdón después, según Suetonio, por la intercesión de las vírgenes vestales y de Mamerco Emilio Lépido Liviano y Aurelio Cota, su tío, aunque sí le avisó que aquel chaval que ahora salvaban sería la ruina de los optimates, ya que en César habían muchos Marios. Con el terror apagándose, tocaba en ese momento reestructurar la República. Hemos matado a todos nuestros enemigos, ¿ahora qué hacemos? Pues Sila aprovecha la ausencia de poder, ya que no había cónsules. Carbón fue capturado por Pompeyo y en ese momento resucitó una vieja magistratura que ha mencionado antes Néstor, que parecía haber quedado en desuso porque no se entiende bien por qué no quieren usarla. Se utilizaba antes siempre, en el momento en el que estamos en Roma Eterna, cada 2x3, la carta del dictator siempre. La dictadura. Hacía 120 años que no había un dictador en Roma, desde los tiempos de Cayo Servilio Gémino, que lo fue en el 202, para precisamente celebrar unos comicios. Y esa fue la última vez que se había elegido un dictador, porque no solamente era en caso de guerra, sino para celebrar comicios y no había nadie y demás. Se nombró a sí mismo dictador, que esto es interesante también, decir, vaya, yo. Se aprobó su plan en la Asamblea, decretó que todo lo que había hecho tras ser nombrado enemigo público de la República desde el 87 a.C. era legal. Todo lo que ha hecho está bien, todo fácil, es legal. Fácil así las Fácil, cosas, ¿eh? sí. También decretó que tenía él potestad para dictar sentencias de muerte, para declarar la paz y la guerra, para confiscar tierras, repartirlas, para fundar ciudades, para destruirlas, para derrocar reyes y nombrarlos a su antojo, para nombrar senadores y destituirlos, control del tesoro, los tribunales y los asuntos de las provincias. Sila se convertía en ese momento en el dueño absoluto de la República, de Roma. Y casi que todo ese cambio estaba declarando que la República ya no existía. Y la República era Sila, se había fundido. La República estaba viva porque estaba vivo Sila. Y aunque para dar la apariencia de República, vamos a decir que todavía se nombran cónsules, pero eran de paja en esos años, porque el dictador, si ves las listas, es 2 cónsules, pero dictador por encima, haciendo todo Sila. De hecho, Plutarco nos cuenta que no se olvidó de sus antiguos compañeros de juergas y les concedió a mujeres hermosas, a músicos, a actores de mimos y a libertos tierras, recaudaciones de impuestos de las ciudades y matrimonios. Aquí hay que romper una lanza en favor de Sila porque me quisisteis en la mierda y ahora que tengo el poder absoluto, exacto, les está recompensando a eso. Fue leal a sus amigos. Efectivamente. También se intentó emparentar con Gneo Pompeyo, casándolo con Emilia, hija de Escauro y de Metela, su esposa, a pesar de que estaba embarazada de su actual marido. Gneo Pompeyo tuvo que repudiar a su esposa, Antistia, que se suicidó, y Emilia murió en el parto. Todo salió mal. Todo fatal, la verdad. Celebró su triunfo sobre Mitrídates los días 27 y 28 de enero del año 81 a.C. y recibió el sobrenombre de Félix el Afortunado. En cuanto a reformas legales, volvió a aplicar las leyes que había aprobado durante su consulado y que Cina había eliminado.
Su objetivo principal fue fortalecer el poder del Senado, haciendo que fuera necesario el consentimiento de éste para poder presentar una propuesta de ley a la Asamblea Centuriada, donde a partir de ahora se votarían todas las leyes. A estas leyes, que ya se sabían que se iban a aplicar nada más entrar Sila por la puerta, cero sorpresas aquí, añadió otras más que también se habían insinuado en su consulado. Se cargó el poder de los tribunos de la plebe, eliminando el poder de veto y exigiendo que tuvieran el permiso del Senado antes de presentar una propuesta de ley. Pero no contento con esto, además decretó que ser tribuno de la plebe te incapacitaba para cualquier otra magistratura, convirtiéndolo en el trampolín que hasta ahora suponía meterse a tribuno de la plebe. Pues a partir de ese momento, en ese trampolín, exacto, la piscina estaba vacía, ya está. O sea, no puedes usar el Se acaba tu carrera política totalmente. Reformó el cursus honorum, decretando que debían pasar 2 años entre el desempeño de una magistratura y otra, y 10 años para poder repetir. Se acabaron los consulados repetidos, como el que hemos visto anteriormente de Mario. Amplió el número de pretores en 2 más y en 20 más el de los cuestores. También puso coto al gobierno de las provincias, foco de riquezas y problemas políticos, limitando la estancia de los gobernadores en 1 año o 2 como máximo, y poniendo en manos del Senado la elección de los destinos provinciales, cuyos beneficiarios veían reducida su libertad de acción para evitar así que dieran problemas al poder senatorial. El Senado volvió a doblar el número de miembros. Las listas del Senado tenían ahora 600 senadores, añadiendo 300 más, que serían elegidos por el propio Sila directamente. Por si acaso falláis al elegir, ¿no? No vamos a cometer aquí errores, vamos a coger directamente a los 300 que yo quiero, 300 senadores que, bueno, pues eran, por supuesto, agradecidísimos al poder de Sila, ¿no? Estaban totalmente plegados a su poder. Exacto, totalmente leales. Y a partir de ahora, los jurados elegibles para los 7 tribunales permanentes saldrían del Senado. Así que si un Senado está hecho por gente que ama a Sila, todo se hace. Sigue girando. Ese make the Senate great again que decíamos otra vez, efectivamente. Así que ese es el eslogan de campaña, vamos a decir, de nuestro Sila, porque todas las decisiones estaban encaminadas a convertir el Senado en el motor de una república aristocrática senatorial que garantizase la supervivencia de esta aristocracia ante los problemas futuros. Volver al pasado, a volver a esa bunkerización de la aristocracia. Pero a pesar de todas estas medidas, el ya Félix hizo algo que nadie vio venir. Él no quería perpetuarse en el cargo. Y en el año 79 a.C. dijo, yo me voy por mi izquierda, se presentó en el foro para rendir cuentas y como por supuesto no hubo ningún reproche, nadie le dijo que había hecho... ¿Quién le va a decir que no? Exacto, se retiró. Ya fuera porque realmente no pretendía ser dictador vitalicio o porque no vio las condiciones necesarias para hacer efectiva esa dictadura vitalicia, en sus últimos días se casó con Mesala, de la que se enamoró como un adolescente, aunque siguió con su vida habitual de cuando era joven. Pasaba los días bebiendo tumbado en lechos junto a su círculo más íntimo, que eran el actor y maestro de teatro Quinto Rostio Galo, Sórix, el mimo más famoso de su tiempo, y su amor de toda la vida, Metrobio. Imaginaos a ese hombre que es el alma de la República en ese momento, tirado, borracho, contando chistes. No, la gente nunca cambia. Es que nunca cambia. A los casi 60 años, Sila sabía que su fin estaba cerca, Sila sabía que su vida se iba a acabar. Quizá fue esa la razón por la que vivió así. Salustio nos cuenta que en tiempos de la guerra de Yugurta, cuando llegó y empezó a compadear con los soldados, Sila ya sabía que iba a morir por una enfermedad que, a juzgar por lo que se cuenta, quizá le acompañó toda su vida. Quizá estaba enfermo. Se puso a escribir sus memorias, en las que se han basado casi todas las fuentes a las que hemos tenido acceso, y 2 días antes de su muerte dejó de escribir en el libro 22. Su muerte en el año 78 a.C. no fue una muerte en el descanso del hogar, no murió en la cama, como otros dictators, sino que, aún retirado, todavía se encargaba de los asuntos públicos. Unos días antes de morir, había mediado en un asunto entre algunos enviados de Puteoli, y un día antes de morir, cuando supo que el magistrado Granio no pagaba una deuda que había contraído con el erario público, sino que estaba esperando la muerte de Sila para pagar, digo, no, yo no voy a pagar hasta que se muera este, porque cuando se muera ya no habrá deuda. Mandó que lo trajeran a su casa y lo estrangularan. En ese momento, fruto quizá del estrés y de los gritos que de un acto así se derivan de un asesinato, cayó al suelo. Lucio Cornelio Sila empezó a perder sangre y bilis por algo que se rompió dentro de su cuerpo. Se quedó sin fuerzas y después de una noche de agonía murió. Plutarco dice que sus intestinos se pudrieron, convirtiendo su cuerpo en un nido de gusanos, quizá haciendo una alegoría con la República, que le estaba pudriendo en ese momento.
Uno de los cónsules de ese año 78 a.C., Marco Emilio Lépido, intentó que no se le rindiera ningún homenaje al cadáver de Sila, ningún funeral, ya que era un tirano que había matado a miles de romanos y llegaba el momento de anular todo lo que había hecho. Pero Neo Pompeyo, ese chaval al que Sila tenía en gran estima, se aseguró de que se lo honrase con un gran funeral, a pesar de que, como suele pasar en todas estas historias de lugartenientes motivados, Sila no le dejó nada en testamento. O sea, hay que ser... Consuélate, Marco Antonio, Exacto, consuélate. Exacto. Tras recibir de Sila el sobrenombre del Magno y el título de Imperator, no le dejó nada en herencia. Plutarco nos cuenta que su sepulcro estaba en el campo de Marte y que la inscripción de su tumba se lee, según se dice, la dejó escrita el propio Sila, y viene a decir que ninguno de sus amigos le había sobrepasado a la hora de tratar bien, ni ninguno de sus enemigos a la hora de tratar mal. Con ambos protagonistas muertos, creo que, Néstor, es el momento de cerrar este libro, acabar esta historia, pero no se acaba la historia de la guerra de las repúblicas ni de las guerras civiles, ya que todavía queda Sertorio en Hispania, estallará la revuelta de Espartaco, se acerca la era de Craso, Pompeyo y César, del Tricaranus no triunvirato, ya hablaremos de ello otro día, pero ahora es el momento de despedirnos. Y yo, Néstor, te quiero preguntar, ¿te lo has pasado bien? Pues con estos dos personajes que hemos tenido delante, como para no. Yo creo que este siglo I es interesantísimo. Tenemos una serie de personajes que están todo el rato luchando entre ellos. Barbaridad esto. Es la República sosteniendo el peso de todos estos hombres que estaban intentando ponerse unos por encima de otros. Medirse los penes, a cuál Totalmente. peor, sí. Y ahora vosotros, ¿os lo habéis pasado bien? ¿Habéis disfrutado con este programa? Pues, como siempre digo, os espero dentro de 15 días en el próximo programa de Roma a Eterna. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, no tenéis más remedio, realmente. Es un poco público cautivo. Exacto.